Bueno, ahora entonces vamos otra vez a hacer el circuito RC, pero esta vez lo vamos a hacer a través de fasores. Entonces vamos a suponer cuál es nuestra señal. Entonces vamos a suponer que nuestra señal de entrada es un voltaje que depende del tiempo y es igual a V sub 0 coseno de un WT más una fase, más phi. Y entonces, si uno lo mira, esto lo puede llevar de alguna manera pues a escribirlo como un fasor, ¿cierto? O sea, esto es la parte real de V sub 0, que es la amplitud, E por I omega T, más la fase, que es I phi. Ahora, entonces yo también puedo suponer que la corriente es de la misma manera. Entonces, I va a ser I sub 0 por el coseno WT más phi. Y entonces va a ser igual a la parte real de B sub 0 E I a la omega T por E I phi. ¿Qué es lo que pasa en la primera parte con la fase? Pues vamos a suponer que el voltaje no me presenta fase. Entonces miremos, aquí lo estamos suponiendo de esa manera, pero entonces ahora esta parte B sub 0 E a la I fase va a la I phi va a ser nuestro componente fasorial del voltaje. O sea, entonces, esta parte, a ver, o sea, vamos a decir que el voltaje, digamos, fasorial va a ser igual a B sub 0 por E a la I phi. Pero en este caso, phi, pues lo vamos a llevar a 0. Entonces, simplemente va a ser B sub 0. Mientras que el campo, pues el campo sí va a tener una base, es igual a I sub 0 E a la I phi. Entonces, eso ya va a ser nuestra corriente fasorial. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Lo que vamos a mirar es, yo tengo los voltajes, ¿cierto? Yo tengo diferentes voltajes y yo puedo mirar esos voltajes en una parte imaginaria o en una parte real. Lo que pasa es que simplemente, pues no es que yo tenga una parte imaginaria realmente, sino que esto me va a servir para resolver, o sea, vamos a usar la matemática, digamos, de los complejos, de los fasores, para resolver esta parte electrónica. Entonces, bueno, vamos a reescribir la ecuación que teníamos para el circuito RC. Entonces, la ecuación que teníamos para el circuito RC era que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a la resistencia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más 1 sobre la capacitancia por la corriente. Entonces, derivando, llegamos de nuevo a que B fasorial es igual, a ver aquí, digamos la B, cuando derivo esto sale I omega E a la I omega T es igual a R, cuando derivo la corriente, me sale de nuevo un I omega E a la I omega T por la componente fasorial. Y aquí lo hice al contrario, muchachos, aquí me disculpan, pues no es I sub C, no es B sub 0, sino que es I sub 0 más
1 sobre C, la componente fasorial por I a la omega t. Bueno, entonces, ahora yo ya puedo, voy a sacar factor común, es ahí fasorial, y voy a sacar factor común, o voy a cancelar la I y la omega. Entonces voy a cancelar la I y la omega, me queda que B, también, bueno, voy a cancelar I omega E a la I omega T. Entonces me queda que B, toda esta parte la cancelo, es igual a I por R, también puedo cancelar toda esta parte, pero aquí solamente está esta parte, más I fasorial por menos I sobre omega C. O, pues si usted lo quiere ver, más 1 sobre J omega C, sobre I. Cuando yo les digo J, es porque es muy común en la parte electrónica, en lugar de usar la I, entonces vamos a usar la J. B es igual a I que multiplica a R menos J omega C. Bueno, voy a colocar el más aquí y voy a colocar el menos acá. ¿Por qué hice eso? Para que viéramos que eso está funcionando como si fuera un circuito de una sola resistencia, pero donde, digamos, la impedancia, ya no vamos a hablar de la resistencia, sino que vamos a hablar de la impedancia, es esta. Entonces la vamos a llamar con la letra Z. Entonces, eso es como si tuviera un circuito de esta manera. Como si tuviera un circuito donde mi señal de voltaje. Por aquí va a atravesar una corriente y un voltaje. Pero aquí hay un elemento de corriente Z. Entonces, de alguna manera, el voltaje, pues por ley de Ohm para fasores, es igual a I por esa corriente, perdón, esa resistencia, que no la vamos a llamar resistencia, sino se llama una reactancia bueno, realmente una reactancia o una resistencia, ¿cierto? Del circuito. Lo que pasa es que ahorita tengo que pensar en la resistencia como una resistencia fasorial. Entonces, una cosa que quiero que vean es que esto parece que fueran dos resistencias en serie y esta fuera la resistencia de la resistencia y esta fuera la resistencia del condensador. Entonces, recuerden, ya no vamos a decir resistencia, pues vamos a decir reactancia. Y entonces me va a dar que esa reactancia para la resistencia, pues simplemente es la resistencia. Pero esa reactancia para el condensador la vamos a llamar, o vamos a decir que es menos J sobre W por la capacitancia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya puedo tratar mi circuito como un circuito como estábamos acostumbrados a resolverlo. Entonces, esto es un circuito en serie, entonces yo ya puedo calcular la corriente que va a pasar por el circuito. Y ya después lo que hago es pensar qué voltaje va a caer sobre la resistencia, por ejemplo, ya cuando diga cuánto es la resistencia y que diga que esto es la capacitancia, entonces ya me toca, ya sé cuánto es la corriente que pasa por ahí, entonces ya tengo que pensar cuánto sería el voltaje que cae en la resistencia y el voltaje que cae en la capacitancia.
Entonces miremos. Entonces aquí estamos diciendo, bueno, esta es la impedancia, la resistencia, que es la resistencia. Entonces cuando yo hablo, recuerden, o impedancia o reactancia. Entonces esta va a ser la impedancia capacitiva menos J sobre WC. Y esta va a ser pues la impedancia total, que va a ser, como en este caso, es un circuito en serie, es la suma de la reactancia o de la impedancia de la resistencia más la suma de la impedancia de la capacitancia, porque es un circuito en serie. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a llegar de nuevo al resultado que teníamos? Pues muy fácil. Ya cuando hablemos de las magnitudes, entonces va a ser el voltaje, va a ser igual. Realmente lo que me interesa pues va a terminar siendo las amplitudes I sub 0 y la magnitud de esa impedancia. Y entonces esto vuelve y me queda B sub 0 sobre la magnitud de esa impedancia total va a ser igual a la corriente I sub 0. Porque igual yo ya había supuesto, ya habíamos tenido en cuenta que es una función sinusoidal. Entonces aparte de sinusoidal no nos interesa tanto. Pero si ustedes le hacen la magnitud o hallan la magnitud de esta impedancia, ¿cierto? De esta que tengo aquí, entonces van a llegar otra vez al resultado que teníamos al inicio, que es que WC sobre la raíz de 1 más 1 sobre WCR al cuadrado. A ver, corroboremos. Entonces la corriente va a ser W, bueno, no es 1 sobre W, sino WRC al cuadrado. Entonces WCR al cuadrado por B sub 0 va a ser igual a I sub 0. Digamos lo que esto es una forma más rápida de obtener los resultados para un análisis de un circuito. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a identificar cuál es la reactancia o la inductancia del elemento y pues yo ya sé que para los condensadores siempre va a ser esta. Entonces ya tengo la para el condensador, tengo la para la resistencia, que es la misma resistencia. Ahora me falta deducir otro elemento que es la inductancia. La inductancia básicamente es un embobinado. Entonces la inductancia básicamente es un embobinado. Bueno, me perdonan mis... Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ese embobinado? Ustedes saben que cuando pasa una corriente por acá, esa corriente va a generar, si esa corriente está cambiando en el tiempo, va a generar un campo magnético también cambiante en el tiempo. Y ustedes saben que un campo magnético cambiante en el tiempo autoinduce una corriente. Entonces, de alguna manera aparecerá una corriente inducida. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que de alguna manera el voltaje también tenga un retraso o un adelanto, dependiendo pues el circuito, y lo que va a pasar es que también va a tener, va a caracterizar la amplitud del voltaje que está cayendo en esa inductancia. Las inductancias se miden en henrios. Entonces, ustedes cuando vayan al mercado van a comprar una inductancia en henrios. La medida más común son los milihenrios. O sea, esa va a ser nuestra unidad de medida y el voltaje que cae en la capacitancia va a estar dado, vamos a mirar,
Entonces, el voltaje que cae en la capacitancia es L. A ver, escribámoslo. Entonces, el voltaje que cae en la inductancia, perdón, el voltaje que cae en la inductancia es igual a L, que es una propiedad de la inductancia, ¿cierto? Por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, esos son, bueno, vamos a colocar tres cositas que aunque todavía pues no las voy a usar, sí son interesantes y es que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje en la resistencia, pues la resistencia no cambia la, la inductancia o la reactancia a medida que la frecuencia cambia. Pero mientras que el voltaje en la capacitancia, recuerden que es 1 sobre la capacitancia, la integral de la corriente con respecto al tiempo. Y el voltaje en la inductancia es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces ahora hagamos el circuito que nos propone. Entonces, no importa dónde esté la inductancia, si primero está en la inductancia o segundo está en segundo está en la inductancia, no importa pues dónde la tengamos. Muchachos, yo me he equivocado mucho con esta palabra, cada rato digo inductancia, es impedancia, me corrigen donde me he equivocado y me perdonan. Entonces vamos a colocar la ecuación de mallas de este circuito. Entonces vamos a hacer el circuito. Lo podemos resolver por ecuaciones diferenciales, lo podemos resolver por fasores, lo voy a resolver, voy a tratar de resolverlo por fasores. Aquí tengo mi inductancia, una inductancia L, una resistencia R, y por aquí va a pasar una corriente I. Es ahí, depende del tiempo, porque el voltaje, pues, depende del tiempo. A ver, cuando el voltaje no está cambiando en el tiempo, vamos a mirar qué pasa en un condensador. ¿Qué va a pasar si el voltaje no está cambiando en el tiempo? Vámonos por aquí pequeñito. El voltaje no cambia en el tiempo. Una resistencia, una capacitancia. El cargador, el capacitor empezará a cargarse. Y cuando esto ya esté cargado del todo, pues simplemente lo que voy a tener es un circuito abierto que no deja pasar corriente. En el caso de la inductancia, tengo una resistencia. Si el voltaje es directo, o sea, es un voltaje DC, es un voltaje DC que no cambia con el tiempo, la inductancia funcionaría como un alambre y el voltaje estaría cayendo todo en la resistencia. O sea, cuando el voltaje no está cambiando, el capacitor y la inductancia no están haciendo ninguno de su trabajo. Entonces, bueno, vamos a colocar nuestra ecuación. Entonces, el voltaje que está entregando la fuente tiene que ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia, en la inductancia, o sea, L de I de T. Y vamos otra vez a suponer la misma ecuación fasorial que tenía al inicio, o sea, algo así como B, o sea, la misma que supusimos para el condensador. B por E I a la omega T. Y la corriente va a ser I, E, I a la omega T, donde la I lleva incrustada la fase. Entonces, claro, mi ecuación queda B, E, I a la omega T es igual a R
por I, I a la omega T más, ay, verdad que yo les dije que no iba a usar I, voy a usar J más L, J omega I a la I omega T. Y entonces de nuevo puedo cancelar E a la JT, puedo sacar de factor común el I, entonces me queda algo como que B es igual a la corriente en forma fasorial por R más J por L por omega. Y entonces de ahí yo ya puedo concluir fácilmente que esa impedancia total o esa reactancia total es igual a R más JL omega. Y entonces esto pareciera la suma de dos resistencias. Y entonces yo me acuerdo que mi sistema está en serie. Entonces, si Z de la resistencia es igual a R, de ahí puedo concluir muy rápido que Z de la inductancia es igual a JL omega. Y entonces ya puedo resolver mi circuito. O sea, B es igual a la corriente por, de nuevo, el Z total en este caso. Y entonces si yo ya quiero mirar a qué es igual, entonces B sub 0 es igual a 1 y sub 0 dividido la magnitud de este Z total. Y entonces obtener la magnitud de ese Z total pues tampoco no es complicado. Voy a obtener una ecuación del tipo, vamos a ver, aquí está. Bueno, no está la solución para el RL, pero sí la podemos escribir y la podemos analizar. Bueno, entonces eso es pues simplemente B sub 0, a ver, entonces es B sub 0 dividido la raíz de R al cuadrado menos la inductancia W al cuadrado, y esto va a ser igual a la corriente, la amplitud de la corriente. Entonces ahora pensemos cómo es, qué está pasando en la resistencia y qué está pasando en la inductancia. Entonces aquí tengo la inductancia. ¿Qué tipo de filtro? Entonces, recuerden, entonces aquí ya tengo la corriente, yo ya la definí, pues recuerden que esto es igual a I sub 0 E a la I phi por E a la I omega T. Entonces yo quiero saber cuál es el voltaje en la resistencia. Es muy simple, pues porque es la corriente por la resistencia
y quiero saber cuál es el voltaje que hay en la inductancia. Entonces es igual a la inductancia por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Con esos dos datos, ustedes van a realizar el análisis de esos dos filtros. Y esto va a ser parte de la primera tarea. Cuando yo ya les escriba la tarea, pues se las redacte bien, ya y les digo para cuándo. Entonces ya ustedes ya saben que ya esto va a ser parte de la primera tarea, o sea, analizar lo que yo hice para el circuito RC, analizarlo para el circuito RL. Y fuera de analizar es los filtros, van a hacer el mismo análisis que voy a hacer enseguida para el circuito RC. Y es que hay una cosa que aún pues no hemos mirado, y es que yo tengo una fuente de voltaje. Volvamos a nuestro circuito RC. Recuerden, este análisis que voy a hacer acá lo van a hacer ustedes para el circuito RL. No es muy difícil. Sino qué pasa para la resistencia y para la capacitancia a, a grandes y a pequeñas frecuencias, pero no qué pasa con la amplitud, sino ahora vamos a ver qué pasa con la señal de voltaje.